Buenas noches, doctor. Es un gusto tenerlo el día de hoy. Pues ya ratitos hemos estado planeando, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, te agradezco muchísimo, Camila, la oportunidad que me das de hablar de un tema tan fascinante como la investigación, en realidad, que da mucha pesar y quisiera incitarlos a ustedes a que sean investigadores, más que por ustedes, por su país. Miren que este es un país tan escaso de ciencia, no en el sentido de que haya falta de científicos, sino de falta quien tenga interés de publicar algo y falta de quien quiera salir adelante como científico. Miren, es duro aquí investigar, es difícil, te cierran la puerta, el presupuesto es pobre, pero hay mucha oportunidad. Créanme que hay cosas que investigadores de primera línea del mundo quisieran ver, que nosotros vemos a diario, cosas raras, cosas que no pasan, y entonces los incito a que sean acuciosos en todo momento de su carrera profesional y que siempre vayan más allá. Y no solo digan me quedo con esto porque yo lo vi, porque la opinión, pues eso no es ciencia. La ciencia es lo que tú dejas escrito. Entonces ahora con esa gran filosofada me presento. Mi nombre es Alberto Pereira, yo soy médico general, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya tengo un tiempito de estar ejerciendo, no les digo cuánto, y en realidad he formado equipo en varias investigaciones dentro de mi universidad y les digo que a veces es cierto que puede ser un poco tedioso, pero la recompensa es grande. Entonces ustedes denle muchachos, espero que de verdad tengan muchas más oportunidades para enaltecer a su país. Y sépanlo, que si ustedes buscan nombres de investigadores hondureños van a encontrar muy pocos, pero van a encontrar calidad en esos papers. Entonces, léanlos y traten de emular a estos grandes investigadores que tenemos en nuestro país. Completamente de acuerdo con usted. También creo que hay excelentes profesionales en Honduras y a mí en lo personal me gusta mucho la investigación y me gusta mucho leer sobre las cosas que se han investigado y siento que hay mucho espacio para seguir investigando y me gustaría también que pues la demás gente se anime, especialmente en Honduras porque hay muy buenos profesionales, pero no hay muchas ganas de investigar porque es duro. Bueno, comencemos pues. ¿Para qué sirven las investigaciones en el área de la salud? Bueno, las investigaciones en el área de la salud en realidad sirven en todo momento. Desde que una persona llega con un problema ante una persona que es parte del personal de salud, se inicia una investigación. Entonces, claro que son útiles, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de que queremos encontrar la normalidad, hacemos una investigación grande en un grupo poblacional, pero al mismo tiempo, cada vez que se nos presenta un paciente, nosotros tenemos que hacer una investigación detalladísima de esta persona para lograr resolver su problema, o sea, el motivo por qué nos visita. Y por lo menos en mi caso, mi herramienta más útil es la historia clínica, una investigación de pies a cabeza del paciente, de la historia del paciente. Y yo sé que a veces hasta sale un chiste, ¿no? Que uno le pregunta cuántos pollos tiene en la casa del infartado. Sin embargo, toda la información que es parte de la historia clínica cumple un proceso vital para nosotros llegar a un diagnóstico. Y mediante la anamnesis, que es la parte que preguntamos y la parte que nosotros exploramos, llegamos a una conclusión. Y me parece que básicamente es una investigación. A medida que el paciente nos va comentando su problema, nosotros vamos generando una hipótesis diagnóstica y de ahí
solventamos su problema con el conocimiento que nosotros tenemos, o sea, ciencia ya establecida. Sí, creo que son muy importantes también. Y pues, como dijo usted, de pies a cabeza se debe investigar porque si no, no hay manera de saber qué está bien y qué está mal. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la investigación biopsicológica y la utiliza usted en su vida laboral? La utilidad es bastante amplia, o sea, cuando nosotros nos podemos hablar de para qué nos sirve algo, pues es bien fácil divagar, pero me parece que una forma bien sencilla de, de poder responder esto, básicamente nace de que si no fuera por este tipo de investigación, nosotros no podríamos obtener una respuesta neurofisiopatológica, que es justo lo que queremos buscar dentro de los aspectos conocidos y desconocidos del sistema nervioso central. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo de la investigación biopsicológica básica? Pues en cuanto a eso, en realidad que el objetivo es dos cosas. Uno, saber si tenemos que avanzar con algo un poco más complejo. Y dos, siempre responder a la pregunta, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es la posible neurofisiopatología de este problema? Y cómo nosotros podemos, con lo que ya sabemos, uno, orientarnos, dos, descubrir algo nuevo y tres, resolver el problema. Sí, definitivamente que ustedes utilizan mucho la investigación, ¿eh? Pues tienen que saber exactamente cómo avanzar con cada paciente, que es una labor muy dura. Así que cuénteme, ¿cuáles son los métodos de investigación utilizados por la psicología en la actualidad? Bueno, en la actualidad en realidad nosotros tenemos muchísimos métodos de investigación de neurobiopsicología. Tenemos métodos de imágenes como la tomografía, la resonancia magnética. Tenemos métodos cuantitativos como el electroencefalograma. Tenemos métodos subjetivos como los métodos conductuales de la neurociencia. Tenemos paradigmas biopsicológicos de la conducta animal que ya conocemos. Tenemos hipótesis darwinianas, tenemos cosas más nuevas que todavía están en ciertos dilemas morales como la ingeniería genética, la investigación epigenética, tenemos la investigación farmacológica, o sea, ponernos a hablar de todos los métodos que existen hoy en día de investigación biopsicológica, básicamente es hablar de toda la investigación que existe sobre el ser humano, porque al fin y al cabo, hoy en día todo está orientado a una visión integral, como tal vez lo que me he hecho en la uña del pie me afecta a todos los neurotransmisores, qué daños puede tener la vida que yo llevo, lo que yo como, si me pega un golpe. Entonces, todo esto nos genera un amplio campo de estudio. Entonces, en realidad, que nosotros utilizamos esto básicamente todos los días, en todo momento de nuestra vida científica. Wow, sí que son muchos, ¿eh? ¿Y usted utiliza alguno de estos métodos biopsicológicos en su profesión? Bueno, mi profesión como médico, en realidad nosotros los que más utilizamos son los métodos de imágenes y los métodos de cuantificación eléctrica. Le hace tomografía cerebral, sea simple contrastada, resonancia magnética, electroencefalograma. Eso son los más comunes. Cuando nosotros ya tenemos un paradigma investigativo, ya queremos hacer una investigación, tal vez hay algún tipo de ensayo clínico sobre una nueva droga, si bien es cierto que la cabeza es algún científico no médico, siempre hay parte del equipo, personal médico, que va a utilizar estos estudios de neuroimagen y al mismo tiempo se va a dedicar a interpretar los efectos que esto tienen dentro de los neurotransmisores, dentro de la neurofisiología y
dentro de todo este grupo de trabajo, a mí me parece que en conjunto, si lo vemos de manera integral, todos utilizamos los métodos de investigación. Sí, usualmente he observado que los métodos utilizados al principio en pues, una investigación clínica suelen ser menos intrusivos. Ahora, cambiando un poco el tema, ¿qué ventajas se presentan al trabajar en animales sobre los humanos como sujetos experimentales? En realidad las ventajas son obvias. Cuando nosotros trabajamos en animales primero, es para identificar posibles daños a los seres humanos, o sea, toda investigación. Su objetivo final es demostrar el efecto sobre los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo empiezo en el ser humano, yo me puedo dar cuenta muy tarde y causar daños muy grandes a nuestro sujeto de estudio. Por eso empezamos en animales pequeños, como las ratas, animales que se reproducen fácilmente, que tienen una neurofisiología similar a nosotros y que nosotros como humanos consideramos ético el trato que le damos hacia ellos. Si bien es cierto que vivimos en una época donde el trato hacia los animales cada vez importa más, creo que es importante recalcar que nosotros por eso tenemos que ser justos en las pruebas y empezar con los animales que sabemos a los que les vamos a causar menos daños. Y si vemos que causamos daños en ellos, no vamos a avanzar. Gracias, sí, definitivamente que la ética ahora influye bastante en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué ventajas me puede decir usted que se presentan al trabajar en humanos sobre animales como sujetos experimentales? Pues como venía mencionando, el objetivo final de cada investigación es averiguar cómo esto afecta a un ser humano. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La primordial ventaja es que sabemos los efectos que van a tener con seguridad sobre los seres humanos. Una de las ciencias, de las ramas de la medicina, en donde la investigación es muy coartada por dilemas éticos, es la ginecología. En la ginecología nosotros no podemos hacer muchos estudios experimentales porque no sería ético eh, evaluar la neurofisiología de un feto en desarrollo y de una madre gestante. Entonces nos quedamos muy limitados con qué es lo que ocurre en los animales y lo extrapolamos. Entonces, claro está que los efectos que una droga va a tener sobre un simio o sobre un cerdo no van a ser los mismos sobre nosotros, pero podemos creer que van a ser similares. Cosa que no sucede cuando ya llegamos a una parte de un ensayo clínico donde ya tenemos estudios con seres humanos y podemos ver con un cohorte cuáles son los efectos secundarios mínimos, los más graves, si existen letales o no, y si una droga o un método de estudio es viable a futuro y que éste pueda generar un cambio. Obviamente, estos métodos no solo tienen que ser viables en el sentido de que no sean lesivos, sino que sean costo efectivos, porque de nada me sirve a mí sacar un nuevo método de imagen que sea tal vez un 10-20% más claro que una resonancia magnética, pero que me cueste 4 o 5 veces más. Entonces, todos estos dilemas son los que nos trancan como investigadores. Sin embargo, y el costo también es un problema cuando tratamos con humanos, porque las dos cosas que van a motivar a un humano a enrolarse a estas investigaciones son un beneficio económico o que no tenga nada que perder, que ya sea parte, que él ya esté en un tratamiento paliativo y que esta sea como su última opción. Sí, como estábamos hablando antes, la ética es tan importante, pero tan difícil al mismo tiempo, porque creo que antes se avanzaba más rápido con las investigaciones, ya que pues se podía hacer lo que uno quisiera, pero claro que no es correcto.
Y hablando sobre pues todo esto, ¿cuál es el método de investigación menos lesivo utilizado en la biopsicología y cuál es el más lesivo? Bueno, el método menos lesivo en realidad, el método menos lesivo subjetivo es el interrogatorio. El problema es que el interrogatorio, como les digo, es subjetivo, es operador dependiente. Entre una persona tiene más experiencia, más conocimiento, más enfoque en un área, tal vez va a llegar a un diagnóstico más fino. Mientras que, como decía un profesor mío, yo solo busco lo que sé. Y si no lo sé, no lo voy a buscar. Y aunque lo tenga enfrente, no lo voy a reconocer. Entonces, por eso me parece que el subjetivo es como un arma de doble filo. En cuanto a un método objetivo que sea el menos lesible, el primero que viene a la cabeza es el electroencefalograma. O sea, tú conectas unos electrodos y te mide la actividad eléctrica y créeme que no le vas a hacer daño a nadie, no le tienes que ni cortar el pelo al paciente. Entonces, en ese sentido, no le pasa nada, le echas un engrudo, el engrudo es inocuo, conectas el electrodo y eso es todo. También, hablando del más lesivo, pues obviamente que el más lesivo va a venir a ser el que es invasivo. Eso ya se hacía mucho como en la antigüedad, pero imagínense una lobectomía, ¿no? Unos estudios que se realizaban donde el objetivo era ver qué pasaba si nosotros le hacíamos una lobectomía frontal o parietal o de la corteza prefrontal a un paciente, pues el daño es irreversible, le estamos sacando un pedazo de cerebro, no hay para dónde. Y aún así, me parece que como eso ya está en desuso, el verdadero estudio más lesivo es aquel que no tiene indicación médica. Léase, por ejemplo, una tomografía cerebral. Cualquiera dice una tomografía, es rápida, es costo efectiva, es sencilla, en 15 minutos tengo el resultado. Sí es cierto. Pero ¿qué es lo que le estoy dando al paciente? Le estoy dando un año de radiación. Como que se para el sol por 365 días del año, non-stop, nada de noche, no hay noche, sino que son todo el año de radiación por un estudio. Y es cierto que si lo amerita, lo amerita, pero que te ganes un año de radiación por gusto de alguien es injusto para tu cuerpo. Completamente de acuerdo con usted. Sí, en realidad pues que hacer algo solo por hacerlo causa mucho daño. ¿Qué pasos realiza cuando sospecha que un paciente tiene un trastorno de la conducta? Bueno, nosotros cuando encontramos un paciente que tiene trastorno de la conducta, cualquiera dice, mándelo al psiquiatra de un solo. No. Nosotros lo primero que hacemos, y esto es una terminología que ya está un poco en desuso, pero en la medicina hondureña todavía sigue siendo como wow. Y es que buscamos una causa orgánica. En realidad no es una causa orgánica, sino que buscamos una alteración de la homeostasis. Buscamos que el paciente tenga ya sea daño estructural, ya sea que tenga un daño metabólico, por ejemplo, que tenga un desbalance hidroelectrolítico, que es de los más comunes, que tenga algún problema renal, que esté hiperazoémico, que tenga alguna, en niños, que tenga una hiperbilirrubinemia, o como les mencionaba, que tenga daño estructural, que para eso sí ocupamos un estudio de imagen. El más sencillo es la tomografía simple computarizada. Y una vez que nosotros determinamos, ok, no hay causa metabólica, endocrinológica, neurológica, de cualquier órgano, aparato o sistema del cuerpo, es que nosotros decimos, este es un problema psicológico, psiquiátrico, y lo referimos con el profesional de la salud mental. Y ahí él determinará tratamiento y determinará qué tipo de psicoterapia este hará y si lo amerita o no. ¿Cuándo se considera realizar una evaluación neuropsicológica a un paciente? Pues para hacer una evaluación neuropsicológica, lo primero que nosotros buscamos es que haya una alteración psicoconductual.
Una vez que establecemos que hay una alteración del comportamiento, como les venía mencionando, se hace una búsqueda de un motivo dentro de la homeostasis del cuerpo. Si nosotros encontramos que todo está normal, entonces lo mandamos al profesional de salud mental. Pero si nosotros decimos, pucha, este paciente está hiponatrémico, una hiponatremia moderada, ¿no? Entonces decimos, vamos a corregirle el sodio, a ver si con eso mejora el estado mental. 10 de 10 veces, claro que va a mejorar el estado mental, pero siempre se reevalúa el paciente y vemos, está bien, ya es normal, lo que tenía era un trastorno hidroelectrolítico o persiste con alteraciones psicoconductuales y aún así ya le corregí los problemas de base metabólicos que tenía y no cambia. Si no cambia, lo mando al psicólogo o psiquiatra. Si cambia y está curado, pues lo mando a la casa. Claro, es lógico, ya que ustedes intentan de resolver lo más que pueden y ya si está fuera de sus manos, claro, es necesario entregárselo a un especialista. ¿Existe diferencia entre los métodos diagnósticos actuales y los métodos antiguos en la psicología? Claro que existen diferencias. En realidad existen diferencias dentro de los mismos métodos actuales que han venido mejorando. Entonces, como les venía mencionando yo una par de preguntas atrás, parte de la investigación neuropsicológica era terapia de electrochoque, que en realidad ya está muy en desuso, lobectomías que ya están en desuso, cosas invasivas y dolorosas. Antes de que hubiera mucho paradigma ético, en realidad los científicos se dedicaban como a explotar su propio morbo dentro de la humanidad. Ahora, los métodos actuales son más inocuos, verdaderamente que lo son. Vale más siempre decir que tienen sus efectos secundarios y sus cosas negativas, todo lo tiene. Sin embargo, a medida que la ciencia progresa, va resolviendo los problemas de las cosas viejas. O sea, no es lo mismo que yo me haga una tomografía en un tomógrafo de 1970, donde los cortes eran cada 2 centímetros, a que yo me la haga hoy, donde tengo cortes milimétricos. O que me haga una resonancia magnética, que es aún más específica, los cortes son más finos y viene siendo casi que lo mismo, ¿no? A medida que la ciencia va progresando, van apareciendo nuevas tecnologías cada vez más inocuas, cada vez más efectivas, que van a ir reemplazando y desfasando las cosas viejas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente que ha sido iluminante su conocimiento. Gracias por tomarse su tiempo y pues un gusto haber trabajado con usted.